¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. De hoy, lunes 6 de junio 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Fin de semana lluvioso. Es probable que esta semana también haya lluvias copiosas. Ha comenzado inusualmente copioso la temporada copiosa, la temporada de lluvias en Nicaragua. Generalmente junio es más tranquilo, ¿no? Pero ha sido muy copioso. Me recordó a hace 50 años, así sí, más o menos así era. Ojalá que así se mantenga, porque si es irregular, largos periodos sin lluvia y cortos periodos de lluvias intensas, eso nos perjudica. En Cuba hubo, como resultado de un verdadero diluvio, les cayó a los cubanos en poco más de 24 horas, casi 36, en el occidente y parte del centro de la isla. 3 muertos y muchos daños. Los cubanos siempre sufren consecuencias de su ubicación en el Caribe. Y fueron consecuencias de la tormenta Ágata, que inició en el Pacífico, cruzó el territorio mexicano, entró por Oaxaca. También hubo daños importantes en Florida, sobre todo en Miami. Pero en Oaxaca fueron 11 muertos y montones de daños. Muchas viviendas sin energía eléctrica, etcétera. Bueno, ojalá que aquí no cause tanto daño, porque aquí ha habido su cantidad de fallecidos, gente que quiere cruzar los ríos cuando están impetuosos, se los lleva la corriente. Pero bueno, lo que pasa es que ha sido espaciado. O sea, no ha sido todos los fallecidos, no han sido un solo día, sino que han ido falleciendo como consecuencia de la lluvia en los deslaves, ahí en el lado de Huihuilí y Notega, como consecuencia de la lluvia. Han fallecido bastante ya. Bueno. Hombre, no quiero hacer leña del árbol caído, pero a mí lo que me encanta es que hayan metido preso al cura golpeador de su compañera de vida, ahí en Nandaim. Es que por fin hemos quitado esa aureola de impunidad que tenían los curas, que podían hacer lo que les daba la gana y que no pasaba nada, nunca caían presos. Ya se acabó eso. El primer cura preso. Yo no sé en cuántos años el primer cura, pero muchísimos años. No sé si va a haber, en qué culminará, no sé. Pero ella siente un precedente. Cura que viola la ley, cura que cae preso. No hay aquí aureola especial solo porque sea cura o te dediques a actividades religiosas. Es una profesión, no es una patente de impunidad. No. Y máximo en el caso de delitos contra la mujer, que eso debe ser parejo. Te llamé magistrado, te llamé oficial del ejército, oficial de la policía, lo que querrá ser, ministro. El que golpea a una mujer va preso. Así debe ser. Bueno. Eso es lo que... Es un precedente importante, ya te digo. Tiene consecuencias políticas.
Y es una advertencia a todos esos sotanos. Ahora han inventado la persecución a la Iglesia Católica. Decime vos. ¿Ah? Todos los días hay procesiones, las misas se realizan sin ningún tipo de incidente. Los curas ahí andan por aquí y por allá cuando tienen que hacer su actividad, entre comillas, pastorales. Nadie le dice nada, nadie le hace nada. Hay persecución. ¿Ah? Es que no hayan que inventar. Y allá afuera, como tienen la maquinaria nazi, esos servicios, pues, lo hacen grande esto. Los que vivimos aquí sabemos cómo es la realidad. Son las 6:39. Hombre, hoy es una fecha que hay que recordar por dos eventos terribles. Dos masacres que hizo la Guardia. Auténticas masacres. Ejecutados, fusilados. Asesinados sin ningún tipo de escrúpulo. Un montón de cipotes. En la Rampla, allá en Ciuna. Y en el barrio La Reforma, aquí en Masaya. Vamos a hablar un poquito de lo de la Reforma. Y vamos a recordar a los caídos de hoy. Porque es una cantidad gigantesca. Hoy, un día como hoy, cayeron entre 1979 y los años 80, o sea, distintos años de la guerra contra Estados Unidos, 75 compañeros en total. 63 solamente en el 79 y luego 12 en los años 80. Vamos a leer sus nombres y vamos a después a relatar un poco lo que ocurrió en la Reforma. Después hay muchos temas que tenemos que hablar, a ver si nos da tiempo, aunque hoy es lunes y tenemos un poco más de flexibilidad. Lo de Osuna ya lo hemos contado un par de veces en Sin Frontera. 2 días antes, o 3, el Frente Sandinista porque, a ver, te lo pongo de otra manera. En junio de 1979 el país entero estaba en zafarrancho de combate. Las unidades del FSLN habían recibido la orientación de lanzarse al ataque para desatar la insurrección en los territorios donde se ubicaban, en todas partes. Ya había caído el Danto. Se había iniciado la insurrección en Managua. Se iba a iniciar la insurrección de Managua, estaba prevista para el 9 de junio. 9 y 10. Pero todo el mundo estaba en zafarrancho de combate, preparando las condiciones, y en algunos sitios ya se habían lanzado a la ofensiva final. Entonces, en ese contexto, la columna Pablo Úbeda se toma el aeropuerto de Ciuna con el propósito de recibir un avión que llegaba con un nutrido grupo de guerrilleros y sobre todo con un lote de armas sumamente importante, pero que el avión no pudo aterrizar por el mal tiempo. En ese avión venía, entre otros muchos compañeros, el hoy primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Díaz, que ha hecho una extraordinaria labor como jefe de la policía. Entre otros muchos compañeros, pero ahí venía Paco. Usted estaba cipote. ¿Qué tendría Paco Díaz? Como 18 años por ahí. Chavalo, pero ya bien entrenado. Eso fue a principios de junio. Entonces, ¿qué ocurre? Se toman el aeropuerto, cuando no va a llegar el avión, se tienen que replegar. Y la chavalada de Ciuna se había alzado, sin armas, sin nada. Y cuando se tienen que replegar los guerrilleros, se tienen que llevar a los chavalos, que no tienen ningún tipo de entrenamiento. Una parte de esos chavalos, en lugar de irse con una columna, se van por su lado, salen por la selva. Por lo que antes era selva, hoy ya no. Y salen a la carretera principal que conducía hacia el interior. Y ahí los está esperando la guardia. Porque ellos se perdieron. Pasaron como 2 o 3 días caminando y se perdieron.
Entonces los agarra la guardia y los masacró. Iban saliendo por puños y los iban matando a todos. Chavalos, hipotes. Fue una barbaridad lo que ocurrieron ahí en Ciuna. Eso marcó la historia de Ciuna. Ahí lo recuerdan cada año. Hay una estela ahí muy importante en el sitio principal donde los asesinaron, en la Rampla. Y sus nombres, voy a leer 39 de sus nombres, porque se sabe que fueron más, pero son 39 los nombres que están confirmados. Alejandro Martínez, Arcelia Chacón, Carlos Centeno, Cruz Olivas, Denis Mendieta, Eddie Cruz Olivas, Edmundo Pereira, Enrique Granados, Eulalia Granados, Fabián Sang, Félix Rostrán, Fernando Pérez Chacón, Freddy Lau, Gilberto Romero, Gladys Montoya, Ignacio Orozco, Jesús Mesa, Jorge Cash, José Esteban Suazo, José Celedón, Juan Francisco Sang, Juana González, Leonor Angulo, Liduvina Chavarría, Locadio Almendares, Lucía Montoya, Luis Delgadillo, Manolo Pao Torres, Mario Valladares, Mario Torres Reyes, Matilde León, Migdonio Alvarado, Miguel Ángel Alvarado, Miguel Urbina, Rosario Pravia Medina, Rufino Pérez, Víctor Ramón Talavera, Wilfredo Herrington y Wilfredo Vargas, los nombres registrados. Con este apellido de Herrington me acuerdo de Cirilo Herrington. ¿Vos sabés quién era Cirilo Herrington? O sea, una bestia al bate ese hombre, left fielder. Después del terremoto emigró a El Salvador y allá se convirtió en lanzador. Y allá impuso montones de récords. No sé si ya falleció Cirilo, pero bueno. Esos son los 39 compañeros, nombres de los compañeros registrados como caídos en la Rampla. A las mujeres, que aquí aparecen varios de sus nombres, como Arcelia, como Leonor, como Juana, les cercenaron sus pechos, las torturaron, las violaron, las sometieron a vejámenes de todo tipo. Fue una verdadera atrocidad lo que ahí ocurrió. Eso indignó a todo Ciuna. Y a partir de ese momento todo el pueblo se sumó a la insurrección. Después que toda esa tropa fue a parar hasta Bilwi para el 18 de julio más o menos. Bien, hoy también, y esto lo hemos contado en otras oportunidades, se recuerda la caída en combate de 7 compañeros que intentaron tomar el cuartel de la Guardia en la ciudad de Ticuantepe. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de estos compañeros, de trabajar con ellos un poco antes. Sus nombres son Ervin Ruiz, Denis Larios, Manuel Landes, Pablo Calero, Miguel Landes Rojas, Carlos Galeano y Leonel Reynosa. Leonel lo recuerdo muy bien. Su hermano Paco Reynosa, por ahí anda todavía. Y esta escuadra de compañeros organizada por Walter Mendoza. Y atacaron el cuartel, pero fueron rechazados por un mayor número de efectivos que tenía la Guardia, además poder de fuego superior. Esto fue el 6 de junio de 1979 en Ticuantepe. El mismo día, en la Cuesta del Plomo, aparece el cadáver de Ginés Arlen Rocha Zelaya, una muchacha nativa de Managua que fue asesinada por la Guardia. En el Quilocho, aquí en la carretera sur, ya nadie lo conoce como Quilocho, ¿verdad? Y antes era un punto de referencia el Quilocho. Después del triunfo de la revolución,
quedó más bien el 7 Sur, pero antes era el Quilocho, el punto de referencia. Bueno, en el Quilocho cae el compañero Roberto Cuadra Bermúdez. Ese mismo día en los barrios orientales cae Chester Larios Palma. En el ataque al cuartel de la Guardia Nacional en Masaya cae el compañero César Augusto Calero Monge, originario del barrio San Juan. Ese mismo día cae Santiago Montiel, originario de San Marco. La Guardia, en una redada que realizó en León, asesina a William Alemán Lara en el aeropuerto Fanoru Ross, en la ciudad de León. Estos son caídos el 6 de junio del 79. Después vamos a leer los 11 caídos de la Reforma. Pero quiero leer estos nombres, aunque la otra vez me criticó una compañera que me dijo que qué barbaridad, que para qué me ponía a leer tantos nombres. Ni siquiera vamos a recordar los nombres de nuestros muertos. ¿Sí me vos? De verdad, eso me dijo. Me escribió, pues. Eso me escribió. ¿Y para qué? Que aburre eso, dice. Vaya, pues. En 1981, en Bocas del Poteca, Huihuilí Jinotega. De ahí era originario el compañero también. Ahí cae César Serna Amador. En 1982 cae José Reinaldo Herrera, originario de Los Playones, en el municipio El Viejo. En 1983 hay 3 compañeros caídos. Salvador Centeno Palma, originario de Managua, cae en San Ramón, Matagalpa. Fitzgerald Alberto Carrillo García, cae en Huigalpa. Cae en Planes de Vilán, Jinotega. Él era de Huigalpa. Y también cae Edgar Alan Juárez Reyes, de Managua, el mismo día 6 de junio de 1983. En 1986, en Lomas San Carmelo, en Bocana de Paiguas, un muchacho originario de la Montaña Grande, la comunidad de Terrabona, Medardo José Orozco Rivera. Ese mismo día, pero en la comunidad El Guayabo, en Camuapa, cae el compañero Miguel Antonio Cerda, originario de la ciudad de Huaco. En 1987 hay 4 compañeros caídos. Mauriel Flores III, originario de Ocotal. Orsi Virgilio Mejía Silva, cae en San Rafael del Norte, originario de Managua, pero sus restos jamás fueron encontrados. En Jalapa cae el compañero Rigoberto Mercado Vega, originario del barrio Sierra Maestra de Managua. En Santo Domingo Chontales cae el compañero José Ángel Dávila Gómez, originario de Tecolostote, municipio de San Lorenzo, en Huaco. Esos son los 4 caídos de 1987. En 1989, el 6 de junio, cae en Huigalpa Lorenzo Escalante Betanco. Él era originario de Villanueva, Chinandega. 12 compañeros en los años 80. Por lo menos 39 caídos en la Rampla, pero se sabe que fueron hasta 48. Más o menos la cifra que se calcula. Y los 11 de la masacre de la Reforma. ¿Qué fue lo que pasó en la Reforma, Masaya? Fíjense lo que ocurrió. Ya lo hemos contado, lo vamos a volver a contar hoy, sí. Sobre todo para ver si refrescamos la memoria de algunos compañeros y si la gente joven, los menores de 40, reconocen este tipo de eventos trágicos que marcaron a la juventud nicaragüense de esa época. Fíjate que, el Frente Sandinista estaba preparando la ofensiva, el inicio de la insurrección en Masaya. El Estado Mayor había ya cuadrado su plan general, pero no sabían
que tenían un infiltrado en el Estado Mayor. Años después se supo. Entonces, comienzan a concentrar a muchachos en distintos sitios con el propósito de atacar el cuartel de la Guardia Somocista el 6 de junio. Entonces, a una escuadra de 16 compañeros los reconcentran en una casa de seguridad en la Reforma, ahí en la ciudad de Masaya. ¿Verdad? 16 chavalos, el mayor de 19 años, o sea, 20 años no cumplidos. El mayor, pero la mayoría 15, 16, 17, 18, chavalitos, todos entrenados, los habían entrenado. 2, 3 semanas los metían a cursos de entrenamiento intensivo y les enseñaban las técnicas básicas para arma y desarme, posiciones de tiro y ese tipo de cosas. Entonces a los chavos los concentran ahí bajo el mando de... A ver, si esto sí lo apunté. El compañero, bueno, ahí lo voy a encontrar. Estaba, que son 2 de los caídos, el que estaba al frente y el político. Los 2 caen en Arnoldo Guerrero López era el jefe, el responsable de la casa, ¿verdad? Y el político era el compañero Francisco Escobar. Por cierto, un hermano de él, un hermano de Francisco Escobar, no sé si todavía continúa en el ejército, pero iba a ser coronel del ejército. Sebastián Escobar, por cierto. Pues. Bueno, el caso es que lo reconcentran ahí, tipo 5 de la tarde del 5 de junio, para prepararse y estar listos al día siguiente, como parte del plan general del Estado Mayor de Masaya que encabezaba Hilario Sánchez, para atacar el cuartel de la Guardia. Pero ocurre que alguien le sopla a la Guardia lo que está pasando en esa casa. Dicen que fue que alguien llegó al cuartel a decirle, o el infiltrado que estaba en el Estado Mayor manda a alguien a decirlo, que es lo más probable. Incluso años después se identificó, era un tipo de apellido Delgadillo, Ramón Delgadillo. Me acuerdo que hoy hay una entrevista que dio uno de los sobrevivientes a Edwin Somarriba, un periodista de la ciudad de Masaya, que la publicó el Nuevo Diario hace hace muchos años, sobre los eventos de la Reforma. Bueno, el caso es que están los 16 chavalos reconcentrados. No tienen sus orejas frías, ellos están en la casa tranquilos, digamos, no tranquilos, pues, pero están a la espera de que se dé la orden para salir a atacar al cuartel de la Guardia. Cuando después de la medianoche la Guardia rodea por los 4 costados la casa, cerca la manzana, lleva un montón de becat, tropas de la Guardia, etcétera, y tienen el factor sorpresa a su favor. Los chavalos no se esperan, no saben que han sido descubiertos. La andanada de disparos de Garand, de fusiles M16, después granadas, dejan sin energía la casa. Algunos de los muchachos caen heridos, gravemente heridos, apenas comenzaron el ataque los guardias. Y empieza un combate de 2 horas. El chavalero ahí lo que hace es pecho a tierra, hermano. Y desde el suelo empiezan a defenderse. Tiro a tiro, porque no tenían suficientes municiones. Tiro a tiro. 2 horas, fíjate vos. En una desventaja numérica y de poder de fuego absoluta. Y a las 2 horas deciden rendirse porque ya no tienen balas. Algunos de ellos están heridos. Y salen en fila india. La Guardia se los lleva a un predio montoso. Porque en Masaya habían muchos sitios así aislados dentro de la propia ciudad.
Por ejemplo, donde hoy es el mercado Ernesto Fernández, eso era un gran predio montoso. Por ejemplo. Entonces, la cosa es que lo llevan a un predio donde hoy está el parquecito de la Reforma. En fila india van todos. Ahí los rafaguean y los matan a todos. O lo que la guardia creyó que los había matado a todos. Entonces apilan los cadáveres, uno encima de otro. Ahí los dejan. Después llegó dos palas mecánicas. Cavaron una fosa común. Empezó una discusión de los guardias a ver si lo sepultaban ahí, se lo llevaban al cementerio, si lo iban a tirar al volcán, al cráter del volcán Santiago. Al final deciden ahí, ¿verdad? Pero un guardia, uno de los oficiales, decide que hay que darle un tiro de gracia, pues. Y le dan un tiro de gracia a los que estaban encima, porque era una pila de cadáveres. O de cuerpos, mejor dicho, de cuerpos. Entonces, a la mayoría le pegan el tiro de gracia y los demás, los que están más abajo, no los tocan, pues. Se van los guardias mientras la pala mecánica está haciendo su labor para introducir los cuerpos. Y como eso de las 5 de la tarde, empiezan a salir algunos de debajo de aquella pila de cadáveres. 5 sobrevivientes. De los 16, 5 sobreviven. Todos heridos. Zafael Espinosa Sánchez, cuyo seudónimo era Alan. A él es el compañero que me acuerdo por el nombre, Zafael, que no es Rafael, es Zafael, que lo entrevistó Edwin Somarriba. Seudónimo Alan. Hernán Cortés Jiménez, seudónimo Camilo. Este compañero era capitán del ejército. No sé si ya está retirado. Raúl Espinosa, Pancho. Milton Pastor Navarro Mendoza. Este compañero de seudónimo Edgar, fíjate bien, sobrevive. Y al día siguiente, él se incorpora a otra columna, el 7 de junio, y cae ese día. Se salva de la masacre de la Reforma y al día siguiente, en un operativo en las afueras del motel El Nido, en la carretera Masaya Granada, ahí cae. O sea, increíble, a las 24 horas. Su nombre era Milton Pastor Navarro Mendoza, Edgar. Y la quinta sobreviviente es una mujer, Marlene González Chayo, que emigró fuera de Nicaragua, no sé si a Costa Rica o a Panamá, pero ella emigró hace muchos años. Son los 5 sobrevivientes. Fíjate que Zafael contaba en esa entrevista de Somarriba que él, como a las 5, ya está oscureciendo, entonces él, pues ya no hay movimiento de guardia, entonces él comienza a moverse y a retirar los cadáveres. Incluso dice que ocupó a los cadáveres para subirse a la parte superior y salvarse, pues. Y dice que si él estaba herido, se arrastra y llega hasta el predio donde hoy es el mercado Ernesto Fernández, y que él iba cubierto de sangre, incluso la sangre de sus amigos, sus compañeros, la sangre le impedía una visión limpia, pues entonces tuvo que limpiar, etcétera. Entonces se arrastra, pero cuando ya llega al mercado y él cree que ya puede levantarse, y además ya tiene energía para ponerse de pie, se pone de pie y lo divisa una mujer y comienza a gritar: ¡un guerrillero, un guerrillero! Pero alarido. La mujer lo denunció. Llega la guardia y empieza a rafaguear, a tirar balazos, pero aquel hermano se logra escapar y llega a Monibó. Y ahí en Monibó había un hospitalito improvisado y ahí lo atienden y le salvan la vida. Y llegaron después los otros compañeros que logran hacer otro tanto como Zafael y salirse de aquella montaña de cuerpos. La mayor parte de los 11 muchachos
ejecutados por la guardia, terminó con su rostro desfigurado, irreconocible, la mayor parte de ellos. Bueno, y ahora les digo eso, espérame, ¿qué más? Al resto pues lo sepultaron ahí, ¿verdad? Dicen, ¿quién fue el infiltrado? Este tipo, mano, yo lo conocí, mano, qué desgracia, era un tipo arrogante, me caía mal, me acuerdo bien. Se creía la mamá de Tarzán. Me acuerdo que llegaba, bueno, no importa, pues, pero ese tipo era chaparro jodido, engreído, farsante, se creía comandante de la revolución, me acuerdo yo. Tipo insoportable. Imagínate vos. Y uno no sabía que era un traidor, pero te caía mal. Yo no conozco a alguien que le cayera bien ese tipo. Llevaba dándole órdenes a todo el mundo en nombre de el jefe del ejército, porque así actuaba, porque era su asistente personal, su secretario privado. Entonces manejaba toda la información de la guerra contra Estados Unidos. Y manejaba recursos financieros y materiales. Su palabra tenía peso. Hay un compañero, no voy a decir su nombre, que relata que él le advirtió al jefe del Estado Mayor que ese tipo era un infiltrado, pero que no le hicieron caso. Yo no sé hasta qué punto será cierto, pero ese es el testimonio que yo le escuché a ese compañero. La cosa es que cuando él ya se siente que ya lo tienen, que ya es imposible sostener su posición, entonces, el tipo peleó por ser general. Comenzó a meter codazos y a buscar aliados, que quería ser general. Él era teniente coronel o coronel. Quería ser general. Y como no le dieron el rango, estaba furioso. Bueno, pues el caso es que cuando ya su posición es insostenible, huye y se lleva montones de documentos importantes sobre el desarrollo de la guerra, la capacidad que tiene el ejército, tanto de armas como de equipos y de hombres movilizados, su ubicación, los mandos. Se llevó dinero, mucho dinero. Que en aquella época, en los años 80, el dinero escaseaba, hermano. Él era agente de la CIA, lo había reclutado la CIA en Chile. Chile siempre ha sido, bueno, siempre no, pero sobre todo después del golpe del 11 de septiembre, se convirtió en un nido de reclutamiento de jóvenes latinoamericanos de la CIA, porque Chile albergaba muchos estudiantes latinoamericanos desde los años 40, 50, muchos muchachos que tenían recursos iban allá a estudiar y ahí los reclutaban, pero muchos. Aquí tenemos varios ejemplos, que mejor me callo las tapas, no vaya a ser que... Pero sí, sí lo puedo decir porque todo el mundo lo sabe, pues. Roger Miranda Bengochea, ese es el traidor, se fue a California. Ojalá que ya se haya muerto y que ya haya sufrido, hermano, porque ese qué daño hizo. Cuánta gente murió por culpa de él, que él delató. Estos 11 muchachos, por ejemplo, pero mucha gente más. Mucha gente más. Y él era del Estado Mayor del Frente Sandinista en la ciudad de Masaya. Pero bueno, pues. Hoy voy a leer los 11 compañeros, héroes, mártires, asesinados después que se rindieron por la Guardia Somocista. Arnoldo Guerrero López, el jefe de la escuadra. Carlos Montenegro Larios. César Antonio Navarrete. Edimarín Juárez. Felicito Franco Garay. Francisco Escobar. Alguien me dijo, yo no sé que este es el jefe político y hermano de Chan, pero alguien me dijo que era hermano de los Escobar, de la Nidia y de Felipe, pero no estoy seguro.
Laura Caridad Espinosa Sánchez, Reinaldo Espinosa Sánchez, hermanos, Ricardo José Solís, Rudy Rivas García y Silvio Marín Escobar. Te repito, el mayor tenía 19 años. Y los sobrevivientes, Zafael Espinosa Sánchez, Hernán Cortés Jiménez, Raúl Espinosa, Marlene González y Milton Navarro, que cae al día siguiente. Todavía hace como 7 años por ahí, yo me acuerdo haber visto a la mamá de los hermanos Espinosa Sánchez. La mamá vivía en Masaya, era una de las que encabezaba siempre, cada año, el acto, la marcha de recuerdo de los caídos de sus hijos. Su nombre es Pastora Sánchez, pero no sé si aún vive. Honor y gloria a todos los caídos en 1979 y a lo largo de los años 80. La sangre que nos compromete, y como decía aquella consigna salvadoreña de los guerrilleros salvadoreños, porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados. Una pausa, regresamos a las 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a seguir con el tema que hemos estado abordando, pero antes nos vamos a actualizar con algunas cosas, algunos eventos que han ocurrido en las últimas 72 horas. Quiero empezar con México. Ayer hubo elecciones, las últimas elecciones de gobernadores antes de las presidenciales de julio de 2023. O sea, estamos hablando dentro de 2024, perdón. Estamos hablando de dentro de 2 años, ¿verdad? Entonces, hubo elecciones en 6 estados. Los 6 estados estaban gobernados por la oposición mexicana. 2 por el PRI, 2 en alianza y 2 en manos del PAN. 2 en alianza opositora y 2 en manos del PAN. De los 6, perdieron 4. O sea, Morena ganó ayer 4 estados. En los 6 estados hubo resultados inapelables. Los 6 triunfadores lo hicieron por encima de la mayoría absoluta, o sea, no va a haber ningún tipo de cuestionamiento. Morena perdió en 2 estados. Morena, el partido fundado por el presidente López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional, que es un nombre significativo, no Morena, porque a la Virgen de Guadalupe se le conoce en México como la Morena. Entonces el caso es que ganó 4 de los 6. Y es también interesante. En los 2 estados que ganó la oposición son los 2 estados de menor población. Interesante, me parece. En los 4 mayor población ganó Morena. La abstención fue enorme. 63% de abstención. Enorme. Es la participación más baja desde 2010. ¿Verdad? Entonces Morena, el partido de López Obrador, gana en Tamaulipas, que es un estado fronterizo con Estados Unidos, que hace 6 meses nadie apostaría que hoy hubiera ganado el Morena, y ganó Morena. Importante. En Hidalgo, que estaba en manos del PRI de siempre. Ese estado nunca había sido gobernado por nadie que no fuera el PRI. Desde hace 80 años, imagínate vos. Su bastión de toda la vida. En Oaxaca, el estado indígena por excelencia, Oaxaca y Chiapas. Y en Quintana Roo, en la península de Yucatán. En todo ganó Morena. Perdió en Aguascalientes, un estado bastante pequeño, tiene como 1,5 millones de habitantes, algo así, pero siempre ha sido
por lo pequeño siempre ha tenido un ingreso superior y una tendencia siempre a la derecha, siempre ha sido así. Y en Durango, ahí también perdió Morena, ganó la oposición. ¿Verdad? Ganó además inapelablemente la oposición en los dos estados. Entonces el PRI perdió los dos donde gobernaba, que eran Hidalgo y Oaxaca, perdió también los dos que gobernaban en alianza, solo le quedaron al PAN dos. En alianza, pues, pero de los últimos dos estados, las últimas dos gobernaturas que ha ganado el PRI fueron en 2017, que las dos por fraude. El Estado de México, me acuerdo que eso fue escándalo. Y en el estado de Hidalgo, perdón, en el estado de Coahuila. Los dos fueron unos fraudes salvajes, la época de Peña Nieto. Han perdido 10 los del PRI, o sea, es un partido que está hundido. 10. Y han perdido el control de 18 congresos locales. Está listo y servido el PRI. Es un cascarón de lo que fue la maquinaria de Estado que era. Puso todos los presidentes de México hasta el año 2000. Fox gana. Después ganó Calderón. Después Peña Nieto, que era del PRI. Y ahora López Obrador. Interesante, interesante. Vamos a ver. Pero debilita a la oposición, evidentemente. Pues. Claro. Sí. Es que estaban disputando. Todavía había posibilidad de que Morena pudiera disputar el estado de Durango. Pero la verdad es que el triunfo de la oposición ahí fue categórico. Pues. 52,35, algo así. O 55,35, algo así. Bueno. Lo otro que es importante comentar, antes de meternos al ideológico, son 3 cosas más. Lo primero es lo que está pasando en Chile. Hay que ponerle atención a lo que está pasando en Chile. Gabriel Boric está en el piso. Empezó a levantar un poquito, pero eso no es lo importante. ¿Qué importa que Boric no lo quieran o no lo quieran? Francamente no importa. Sino que según la última encuesta, el 55, creo por aquí lo tengo apuntado, espérenme, no, el 39% del electorado chileno va a votar contra la nueva constitución que han elaborado durante 2 años, año y medio, perdón, en la Asamblea Constituyente, que es el resultado, un poco más de un año, el resultado del pacto de Gabriel Boric con Piñera cuando traicionó el movimiento popular y que ganó, la mayoría la ganaron candidatos sin partido o de movimientos de centro izquierda y también del Partido Comunista. Entonces, el 39% dice que está en contra, el 31% dice que está a favor y el 30% no sabe si a favor o en contra. Gravísimo. ¿Te imaginas que le rechacen la constitución, la nueva constitución? Sería un triunfo de la derecha salvaje. Porque lo que se está redactando es una constitución que sustituye a la que hizo Pinochet. ¿Y te imaginas que rechacen la nueva constitución? Boric tiene una aprobación del 32%, bajo 1% entre abril y mayo. Un desastre. Solo 32% lo aprueba y el 49% dice que no sirve. Eso es en Chile. Ahora voy con la situación, las acciones militares de Rusia para defenderse de la agresión de la OTAN. Empecemos con esto. Ayer. Es que tuvo 2 entrevistas el presidente Vladimir Putin y ayer fue la segunda. Entonces ayer dijo algo durísimo. Miren, esto es muy importante. Primero quiero ver lo que dicen. Dice Putin que si Estados Unidos le entrega a Ucrania misiles con capacidad de alcanzar la profundidad del territorio ruso,
Rusia va a sacar sus conclusiones y va a tomar sus propias decisiones. Y le advirtió que se van a atacar los objetivos que no se han atacado. ¿No? Después dice, todo eso que están hablando de las entregas adicionales, eso es para prolongar el conflicto el mayor tiempo posible, porque saben que ya están derrotados. Entonces lo que les interesa es prolongar para desgastar a Rusia y para darle tiempo a la Alianza de Occidente a recomponerse, porque están cada vez más golpeados. Entonces los yanquis le van a mandar unos misiles que tienen capacidad de montarse en un camión de 5 toneladas y lo montar. O sea, son muy operativos. Y tienen un alcance de hasta 300 kilómetros. Se llaman HIMARS. Pero dice Putin, bueno, eso no es nada nuevo. El problema son las municiones, si no las tienen. ¿Verdad? Y después dice, bueno, partimos de la premisa, dice, de que este suministro por parte de Estados Unidos y sus aliados están reponiendo las pérdidas del equipo militar de Ucrania, que son cuantiosas en términos de destrucción o de incautación. Y otra cosa, otro detalle, ¿qué pasa? La mayor parte de los tanques, de los equipos blindados que le han entregado a Ucrania son equipos que estaban en desuso, que no les habían dado mantenimiento o que no tenían repuestos para ponerlos a tiro. Tanto Grecia como Polonia, como todos los que le han dado. Equipos blindados, Eslovaquia y demás. Los países bálticos. Entonces, los ucranianos tenían que someterlos a revisión, a overhead, digamos. y a ponerle piezas para que pudieran estar listos a ponerlo en funcionamiento. Entonces tienen dos grandes talleres. Uno de ellos lo destruyó Rusia este fin de semana. Yo no veo cómo van a poder ahora poner en funcionamiento los tanques. Nada sirve que lleguen porque llegan sin poder entrar en funcionamiento. Entonces, pongan cuidado. Los líderes rusos han insistido en una cosa, o sea, no lo han dicho claramente, pero hay que sumar 1 más 1, 2. 2 más 2 son 4. Han dicho 1. Nosotros vamos a golpear los centros de decisión de Ucrania. Si atacan en la profundidad del territorio de la Federación Rusa. Esa es una declaración que la han dicho una y otra vez. La segunda declaración de los líderes de la Federación Rusa, Vladimir Putin o Sergei Lavrov, el canciller o el ministro de Defensa. Los centros de decisión de las Fuerzas Armadas de Ucrania no están en Ucrania. Sacar la cuenta. Si Ucrania, por órdenes de Estados Unidos, lanza un ataque en la profundidad de Rusia, Rusia va a responder con ataque a los centros de decisión de Ucrania que no están en Ucrania. Saquen la cuenta. Pero además los ucranianos están que rascan, que apenas tengan sistemas de misiles nuclear, van a usarlos contra Rusia, están que rascan. Y en el momento que eso ocurra, la respuesta de Rusia será fulminante y de carácter nuclear. Por eso hemos dicho desde al cuarto día que inició la operación de defensa de la nación rusa, al segundo día fue. Hemos dicho que hay una amenaza real de una guerra nuclear. En aquel momento Rusia tuvo que poner en alerta máxima a todas sus instalaciones nucleares porque habían señales que los yanquis y la OTAN iban a lanzar un ataque. Entonces se prepararon. Si ustedes atacan, aquí vamos. ¿Estamos claros? Entonces, miren lo que pasó ayer. Increíble, ¿verdad? El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, estuvo en una nación africana, creo,
Entonces, al regreso iba para Serbia a una reunión con las autoridades de Serbia. Serbia ha demostrado lealtad a Rusia, no se ha sumado a las sanciones y está sufriendo consecuencias por eso. Rusia la premió con un acuerdo favorable en suministro de gas y de combustible, ¿verdad? Pero ha demostrado consecuencias Serbia. Lealtad con Rusia. Entonces iba Lavrov rumbo a Belgrado, la capital de Serbia, la antigua capital de Yugoslavia. Entonces, para poder ir a Belgrado tenía que pasar o por los cielos de Bulgaria o por los cielos de Moldavia del norte, creo que. Y no lo dejaron pasar. Dijeron que no le daban permiso. Entonces se tuvo que cancelar la visita a Serbia. ¿Hasta qué extremo están llegando, verdad? Decía Lavrov, están convirtiendo a los Balcanes en su proyecto de Balcanes cerrado. Entonces, dice Lavrov, le recuerda que en cuanto más armas de largo alcance le den a Ucrania, más lejos empujará Moscú la línea final de la operación militar. Hasta ahora es recuperar todos los territorios donde han sido masacrados los rusos, por ejemplo, Donetsk, la capital de la República Popular de Donetsk, está siendo sometida a un bombardeo diario desde hace una semana. Le han matado a más de 20 personas civiles. No han destruido un solo objetivo militar. Todos son objetivos civiles y barrios residenciales. Y han estado atacando zonas que jamás habían sido atacadas por Ucrania, bombardeadas. Todos los días, a toda hora. Entonces todo el Donbass, Luhansk, Donetsk, Kherson, Odessa, todo eso. Ese es el objetivo inicial. Entonces dice Lavrov, entre más suministren armas, más allá vamos. Entonces son dos advertencias importantes. Estados Unidos se siente con derecho a decir que Belgrado es una amenaza para su seguridad y empiezan a bombardearla, por la guerra de Yugoslavia. O que Irak es una amenaza para ellos y arrasan sus ciudades, matando a cientos de miles de civiles. O que Libia es una amenaza y destruyen ese país. Pero cuando Rusia les dice que es inaceptable lo que está pasando con los acuerdos de Minsk, le ponen oídos sordos. La doble moral de los yanquis, bueno, la doble moral, la inexistente moral de los yanquis y de la OTAN. Una, lo de Rusia. Oigan estas otras dos. Antes de entrar a la parte ideológica de la canción. Esta me parece genial, una formulación salvaje. Es del canciller de India. Su nombre es Subramaniam Yashankar. Canciller de India, un gobierno de derechas. Pero un país que es un continente, 1.400 millones de personas, casi 1.500 ya. Algunos dicen que ya tiene más que China. Entonces, participó en un foro, el canciller chino, un foro que se llama Globsec. Y dice lo siguiente. Es que esto son dos es una sola frase, dos líneas. Que mejor formulado, imposible, hermano. Dice el canciller de la India. Europa tiene que dejar de pensar que los problemas de Europa son los problemas del mundo. Porque los problemas del mundo no son los problemas de Europa. Es que Europa se cree el centro. O sea, los gallitos, aquí estoy, yo soy europeo, yo soy civilizado. Y si me pasa algo, tienen que preocuparse porque yo soy el centro del mundo. No, espérate, le dice la India, no soy el centro del mundo. Resolver tus clavos. Pues no se los eché a todo el mundo. Esos son tuyos y busca qué hacer con ellos. Resolverlo vos.
Pero el mundo es mucho más grande que vos, y vos sos minúsculo. Ya no tienes ni siquiera capacidad propia de reproducción de tu propio capital, tenés que andar en otros lados. Ni siquiera tenés población suficiente, pues. Entonces, tus problemas me valen. Vos buscas cómo resolverlos. Esos clavos tuyos no se los eché al resto del mundo porque no son mis problemas. Salvajada. Salvajada. Y entonces, ¿por qué ha habido amenazas veladas tanto de Europa como de Estados Unidos a la India de que si con un pleito que tenga con China no lo van a apoyar? China y la India tienen pleito hace muchos años en la frontera. La frontera que comparten ahí China, Bangladesh y la India. Es un pleito, tiene características étnicas, geográficas, geopolíticas. Han habido escaramuzas, ahí hay fuerzas armadas de ambos lados. Han habido también negociaciones, estos días han estado habiendo negociaciones, pero esa es una cosa que puede estallar en cualquier momento y son los dos países más poblados del mundo. Entonces le dicen a la India, los de la OTAN, los de Europa y Estados Unidos, mira, si te peleas con China no te vamos a ayudar. Y entonces, porque vos no estás ayudando, vos no has condenado a Rusia, ni te has sumado a las sanciones, así que después no vengas a pedir ayuda, le dicen los europeos y los Estados Unidos. Entonces le responde el canciller indio. Recuerdo su nombre, Subramaniam Yashankar o Jashankar. Si hablamos de quién guarda silencio sobre qué cuestión y en qué momento, yo diría que hay muchas cuestiones de Asia sobre las que Europa ha mantenido la boca cerrada. Cállate mejor, Europa, si vos un montón de clavos que aquí hay, vos te callada, así que no hablé. Eso le está diciendo. Y después le dice, tenemos relaciones difíciles con China. Somos muy capaces de gestionarlas. Pero la idea esa de que haga un trato y entre en un conflicto porque me ayudará en otro conflicto no es así como funciona el mundo, le dice. Entonces le dice, ¿qué querés? Que me meta tu pleito, porque si acaso tengo yo pleito con China, vos me vas a venir a defender. Así no funciona el mundo, le dice. Resolver tu clavo, que ese no es mío. Porque India hizo un acuerdo sumamente favorable con Rusia para suministro, no solamente de combustible, sino de gas y de fertilizante, pero sumamente favorable. Y lo último, para después meternos en el resto del programa, la parte ideológica, es la famosa reunión de presidentes que convocó Biden. Todavía no se sabe la decisión final de López Obrador, ya la debe haber anunciado, porque a las 5 de la mañana hora de Nicaragua a las 6 de la mañana hora de Nicaragua empezaba, un poco más tarde tal vez, la conferencia de prensa que hace de lunes a viernes López Obrador. Ya debe haber anunciado si va o no va. Después los que no van, Bolivia, que dijo que no va, y los que no nos invitaron a avión. Nosotros, los venezolanos y los cubanos, avión, pues, no nos invitaron. Fernández aceptó ir como presidente de la CELAC y como portavoz de la CELAC dijo que va a defender los intereses de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y dijo él, amor, si es cierto. Y por lo menos 2 naciones caribeñas que dijeron que no van. Honduras dice que va a mandar a su canciller, no va a ir la presidenta Castro. Guatemala dijo que no iba a ir, Yamatei. Y Bukele no se sabía, no había tomado la decisión o no lo habían anunciado al menos. Después el resto va. Va a ser una reunión, un evento de relaciones públicas de Biden para limpiarse la imagen, para aparecer lo que no es, como que si fuera un líder. A ver si le arrancan a los que lleguen alguna declaración sobre la situación mundial. Vamos a ver. Está por verse, pues. Pero es un fracaso, ya está. Es un fracaso. Ya la reunión como tal es un fracaso. En lugar de seguir el ejemplo de su jefe, Obama, de invitar a todo el mundo, decidió
elegirse como tribunal. Vos sos demócrata y vos no, entonces yo te invito, no, porque yo sí soy demócrata, semejante dictadura que hay en Estados Unidos. Pero bueno, hay que dejarlo. 7:37. Vamos pues a la parte, a ver si da. Ya no puedo decir que es la parte final porque es probable que no nos dé tiempo de todo este artículo que hemos estado comentando. Desde ¿cuándo comenzamos? Hoy es miércoles. Hoy es lunes, el miércoles empezamos. ¿No? No va pues López Obrador. Ya anunció que no va. Ya está pues, fracaso total, hermano. Se la está jugando López Obrador y tengo muchos cuestionamientos en otras cosas de su política exterior, pero en esto hay que rendirle el charro, se la juega. Porque su principal socio y enemigo es Estados Unidos, lo tiene al lado. Tienen muchas cosas en común, tratado de libre comercio, la política migratoria, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos. Hay mucho clavo. Y se está fajando López Obrador, hay que rendirle el charro, hermano. ¿Verdad? Creo que es bueno, pues. O sea, me parece a mí que al fin uno de los presidentes se pone los pantalones, y Arce también, por fin Arce. Ya se dejó de andar con blandenguería, debería salirse la OEA desde que llegó, desde que ganó la presidencia, no, ahí anda de baboso. De Almagro, pero bueno, allá es él, ¿verdad? O ese es cuento de él. Pero como ellos hablan de nosotros, pues yo también. Está bueno. Entonces, hablemos de esta parte de la parte ideológica de la canción, que es la que te estaba contando, que ha sido lo que hemos estado relatando de Sergei Anatolyevich Bachikov. Entonces él, miren qué interesante, vos. Es que como nosotros hemos vivido esto en carne propia, cuando vos lo lees como que de alguien que dice que es la realidad que ellos han vivido y que es la realidad que han identificado como tendencia universal, entonces decían las puchicas, o sea, lo han hecho en todos lados, dice uno, ¿verdad? O sea, entonces ahí es donde entendés que se trata efectivamente de un plan, que no es fortuito, no son casos aislados, no son realidades particulares, sino que es parte de un plan global. Dice este compañero, Bachikov, la ola neoliberal que empieza, repito, con Pinochet en Chile y la Thatcher en Gran Bretaña, luego en Estados Unidos con Reagan. La ola neoliberal fue acompañada de una desinformación masiva de la población mundial. Desinformación masiva. ¿Te suena? Se nos mostró un escaparate de la economía mundial mientras se silenciaba que la creciente prosperidad de la metrópoli de Occidente se lograba mediante la redistribución global de los recursos y de la riqueza producida. ¿Qué es lo que nos quiere decir este hombre aquí? ¿Cómo es que lograron, entre comillas, el progreso? Sacando los reales, sacando los recursos naturales de los países, de la periferia de los países empobrecidos. Así es que ellos podían mostrar ese gran desarrollo. Los escaparates de París, o de Londres, o de Múnich, o de Berlín, o de Estocolmo, o de Helsinki. Toda esa prosperidad, entre comillas, de Finlandia, ¿cómo no? O la de Estados Unidos, de New York, o de Disneylandia. Tanto que se obsesiona alguna gente con Disneylandia. A mí jamás me ha llamado la atención eso. Jamás. Pero hay gente, ay, sí, Disneylandia. Avión, un montón de muñecos. Y hay gente que, qué lindo. Va pues. Cada quien con su gusto y todos con chiclete. ¿Te acordás de ese anuncio? Eso era en los años 70, de los chicles Adam. Yo no sé si existen todavía, pero bueno. Entonces, te mostraban eso. La prosperidad, mirá. El paraíso.
la tierra prometida. Y hay gente que se lo cree. ¡Qué desgracia! O sea, nos han penetrado tanto, y hablo en plural porque creo que como sociedad que estamos así de penetrados, que nos creemos esos cuentos. O sea, solo vemos la superficie y nos vamos por lo que está a la vista, pero no escarbamos. Y si te vas y escarbas un poquito, te vas a Baltimore, o te vas a Filadelfia, o te vas a Miami, o a San Francisco, a Los Ángeles. Decenas de miles de personas viviendo en la calle, en la miseria. Montones, centenares de miles de norteamericanos que mueren porque no tienen para pagar por una simple cirugía de apendicitis. Peor, una de las cosas más caras que hay en Estados Unidos es la odontología, los dientes. Entonces la gente no va a verse los dientes y se les pudre un diente y esa infección generalmente pasa al torrente sanguíneo y de eso se mueren por una muela podrida. Eso no lo vemos. Solo vemos mira qué lindo cómo se viste esa mujer. Mira ese hombre, mira la ropa, que salvajada, hermano. Mira el carro que tienen, mira las carreteras, mira qué lindas las casas. Y la inmensa mayoría no son dueños de esas casas, las tienen hipotecadas. Por una, dos veces hipotecadas. Van a pasar pagando el resto de su vida. Se las pueden quitar apenas dejen de pagar 1 o 2 meses, van de viaje, como ha pasado con decenas de miles de familias. Pero eso no lo vemos. Solo vemos, mira qué lindo el barrio. Mira cómo viven. Pero no nos presentan los tugurios de todas esas ciudades que son miles de tugurios, hermano. ¿Entiendes? Y esto es parte de toda la propaganda que nos ha edulcorado lo que es el capitalismo yanqui y europeo. ¿No? Todo lo desalojo que han habido en el Estado español de miles de familias que no pudieron pagar su hipoteca y lo sacaban con todos sus chereques a la calle. ¿Qué es lo que nos venden de España? El Madrid, qué lindo, las Cibeles, no sé qué. O el paseo. ¿Cómo es que se llama? Ya hasta me olvidó, de las Ramblas ahí en Barcelona, que es una maravilla, ¿cierto? Y la realidad de abajo, y el montón, miles de obreros, de inmigrantes, esclavizados en los campos de Andalucía y en los otros campos del sur de España, levantando la producción agrícola, esclavizados. Miles de nicaragüenses han muerto ahí. Digo, ahí pasan trabajando, les pagan una miseria. Eso no lo vemos. Y esa es parte de la propaganda, de la desinformación masiva que acompaña la imposición del neoliberalismo en todo el mundo. Dice, es que siempre tengo que recurrir a verlo porque no me aprendo ese nombre, hermanito. Del intelectual ruso. Espérame, lo estoy buscando. Batchikov dice: en la nueva filosofía económica neoliberal, la vida económica se presentaba únicamente a través de los indicadores macroeconómicos. Aquí me detengo. ¿Te acordás de eso? O sea, el movimiento de dinero y de los valores. ¿Te acordás de eso? Eso que nos vendía eso Toño Lacayo, que ya se murió, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaño, que también ya se murió. ¿Te acordás? Nos decía, miren los indicadores, estamos bien, inflación controlada, la reserva, ¿qué más nos decían? Los ingresos, las exportaciones, estamos súper bien, estamos bien, somos unos genios en la economía. Y la gente muriéndose de hambre. Y los hospitales abandonados. Y las escuelas destruidas. Y los maestros mal pagados y obligados a vender sus servicios, vender notas, vender servicios. A los propios alumnos, a los padres de familia, a los policías, buscando que les compraran una rifa para poder tener un mejor salario y a cambio cuidando residenciales privados. Esa era la realidad. Y el 29% de la población nicaragüense con desnutrición. Esa era la realidad. Pero eso lo escondían. Inflación controlada. Estabilidad del Córdoba. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Lo mismo en todas partes.
Dice Bachikov, yo me lo voy aprendiendo. Los flujos de valores naturales se escondían detrás de estos indicadores. Panarin, el famoso intelectual ruso, escribió: este tipo de filosofía monetarista no podría ser más adecuada para justificar lo que se está haciendo hoy en un mundo abierto, sin protección de soberanía ni de fronteras, por los jugadores de las pirámides financieras globales. Vos te acordás que aquí han habido varios casos de pirámides, ¿no? Vos vas entrando porque te prometen un montón de intereses, te pagan el primero y después no te vuelven a pagar y te roban los reales. Aquí han habido varios. Igualito funciona a nivel mundial. Eso que en pequeña escala hay aquí algunos estafadores como el hermano Montealegre, el último que me acuerdo, que lo condenaron y después huyó. Como por ejemplo, pues. Entonces dice, el orden global en cuestión parece estar preparando la perspectiva de una retirada de la riqueza del mundo por parte de una comunidad de actores financieros globales. O sea, el saqueo mundial, lo que estaban preparando. Entonces, cuando uno lee estas cosas, uno dice, a la puchica de la que nos salvamos, hermano. ¿Cómo nos salvamos? Con la operación militar de Rusia. Cuando Rusia golpeó la mesa y dice, hasta aquí, se desmoronó. Se acabó el jabón. ¿Cómo es? Inicia una nueva fase en el mundo y no sabemos en qué va a terminar el nuevo orden mundial. ¿Cómo va a ser? Tenemos la confianza y la esperanza, ambas cosas, de que será un nuevo mundo multipolar, sin hegemonismo de nadie, sin superpotencias, sino potencias, sin que nadie nos mande a nadie. Ojalá de aquí a 5 años ya esté conformado así el nuevo orden mundial. Pero comienza con la mano sobre la mesa, el puño sobre la mesa que dice Rusia, hasta aquí. No voy a permitir más, no me van a atacar y voy a defender a mi gente ahí al Donbass. E inicia esto. Y lo que estaban preparando era terminar de saquear el mundo. Todo lo bueno que tuviéramos, todo iba para el norte, para los grandes ricos y los demás a morirnos de hambre. Dice Bachikov, los analistas económicos demuestran que el crecimiento de las economías líderes del capitalismo no se consigue mediante el desarrollo de la producción. No es que consiguen eso es su crecimiento produciendo más bienes y servicios. No. Lo que hacen es sacar las riquezas de los débiles y llevárselas a los fuertes. Por eso es que crece su economía. Por eso es que tienen más reales ellos. Porque se las roban con distintos mecanismos. ¿Cómo lo consiguen? Explica Bachikov. Debilitando drásticamente el Estado-Nación. Y lo que queda de Estado-Nación lo ocupan para saquear. O sea, desaparecen el Estado-Nación porque las funciones del Estado las trasladan a las corporaciones multinacionales o locales, que son las que tienen el poder político real y usan el Estado como una mampara, pero el poder político real lo tienen ellos, destruyendo los Estados-Nación, destruyendo el concepto, la realidad de soberanía. Si Nicaragua, con Daniel lo que hemos hecho es recuperar soberanía en todas las facetas, hemos ido poco a poco y dando golpes de mesa de vez en cuando. Soberanía. Porque uno de los ejes centrales de la dominación de la hiperpotencia, le llaman también, que son los yanquis, uno de los ejes centrales es la destrucción de los Estados-Nación, de la soberanía de los pueblos que se ejercen en determinado territorio. Uno de sus ejes centrales. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo han hecho? Para saquear su riqueza y dejar en la peor de las miserias posibles a los pueblos que han sido saqueados. ¿Verdad? Entonces, lo primero es debilitar el Estado-Nación. Y hay un tipo que se llama John Perkins. Este es un viejo libro que lo cita este compañero, pero es un libro de 2004, famosísimo, muy conocido. En aquel momento fue boom. Después lo silenciaron. John Perkins fue empleado de una compañía eléctrica de Boston
Y el libro se llama La confesión de un asesino económico. Es muy bueno ese libro. Entonces él cuenta cómo hacía su tarea de ir a los países empobrecidos y convencerlos, ¿verdad? Su tarea era convencerlos que buscaran préstamos internacionales para ejecutar cualquier tipo de proyecto, y esos proyectos los hacían empresas de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, los convencían, prestarle reales a fulano, que te va a cobrar tanto interés, que es un leonino. Y ese proyecto que vas a hacer, no lo vas a hacer vos, lo van a hacer también una empresa de Estados Unidos. Esa era la treta. Lo mismo hicieron los españoles en Nicaragua, ¿te acordás? Los europeos y los españoles. Los españoles aquí fueron sinvergüenzas a la enésima potencia. Después que nos saquearon durante la invasión, nos volvieron a saquear en los años 90 y la primera mitad de los 2000. La carretera Masaya, por ejemplo, que la ampliaron ellos. Saqueo horrible fue eso. Y la dejaron mal hecha. Y se robaron más de la mitad de lo que valía esa carretera, se la robaron ellos, por ejemplo. Pues. Pero además, es que el préstamo se lo daban a Nicaragua, pero a condición de que lo ejecutara una empresa española. Ya. Entonces Perkin cuenta en ese libro cómo funciona todo eso, ¿verdad? Y entonces dice, los préstamos otorgaron a Estados Unidos, cuenta Perkin, tal influencia política en el país receptor y le abrieron el acceso de las empresas estadounidenses a las fuentes minerales de materia prima que la soberanía de los estados prácticamente desapareció. Entonces el John Perkin dice que eso constituye un asesinato económico. Entonces fíjense, van a destruir el Estado-Nación, lo comienzan a debilitar, pero mientras culminan ese proceso de destruir el Estado-Nación, ocupan los despojos que quedan para terminar de saquear el país y subordinarlo absolutamente a las prioridades de los yanquis. Y hay otra cosa importante, fíjense. Los gringos viven pegando alarido de que la inmigración ilegal y que no sé cuánto. ¿Saben cuántos trabajadores no calificados le hacen falta a los gringos? Entre 5 y 7 millones. Tienen plaza vacante de choferes, de carpinteros, de obreros de fábricas textiles o de otros tipos de fábricas, trabajadores del campo, jardineros, fontaneros, electricistas. Entre 5 y 7 millones les hacen falta. ¿Por qué crees que dejan entrar un montón? Pero además eso está organizado. Esos flujos de migración los organizan. Y eso te lo pueden contar los emigrantes nicas que han llegado en los últimos 15, 18 meses. Te lo pueden contar cómo. Cuando llegaban al punto de la frontera ya estaba todo arreglado con el de la frontera porque les habían pagado. Y ese tipo de la frontera te lo mandaba a tal lugar y ahí ya iban a trabajar. Van a trabajar, ¿no? O sea, no hay tales de que la migración irregular, que no, mentira. Mentira, eso está en manos de ellos. Ellos lo organizan. Tienen una mafia, que empieza, bueno, antes empezaba en Bolivia, ahora empieza en Brasil. Algunos dicen que también en Chile, pero bueno, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, todo, Centroamérica completa. Ahorita está una gran caravana ahí en Chiapas que va caminando empezó a caminar. La mayor parte son venezolanos. Fíjense bien, Alexander Alexandrovich Zinoviev, este tipo se convirtió en enemigo de la Unión Soviética, es ruso, se fue, en los años 80 se fue. Y hablaba maravillas del capitalismo y barbaridades de la Unión Soviética y él se fue. Y escribió varios libros. Famosos. Antisoviéticos. Pero una vez que conoció lo que era el capitalismo occidental, se quedó devastado y empezó a denunciarlo. Sorprendente, ¿verdad? Entonces, este hombre, Zinoviev, prologó el libro de otro ruso llamado Alexander Mesiaev. Mesiaev hizo un libro sobre el juicio a Slobodan Milosevic, que era el presidente de Serbia o de Yugoslavia, la última
fase de Yugoslavia, y el que acusaron ellos, los de la OTAN bombardean, los de la OTAN destruyen, y después juzgan al presidente que se defendió. Increíble, ¿verdad? Le inventan un juicio y lo juzgan. Entonces este autor, Messiaev, hizo un libro que se llama El proceso contra Slobodan Milosevic en el Tribunal de la Haya, un registro de la sala de audiencia, y lo prologó Messiaev. Pongan cuidado. Perdón, lo prologó Zinoviev. El libro de Messiaev lo prologa Zinoviev. Recuerden, Zinoviev se había ido a la Unión Soviética como enemigo, se fue a vivir a Occidente, en Occidente descubrió lo que eran y después sacó unos libros salvajes sobre la realidad de Occidente. Y oigan esto. En ese prólogo lo que dice Zinoviev: la historia de la humanidad es rica en sinvergüenzas de todo tipo. Las generaciones que fueron testigos y víctimas de las descomunales atrocidades perpetradas por los dirigentes de la Alemania de Hitler siguen vivas. Pero parece que todos los récords en este sentido de atrocidades y de sinvergüenza han empezado a ser batidos por los líderes de Estados Unidos y sus países subordinados de la OTAN. Estoy hablando de un tipo que se va a la Unión Soviética porque dice que eso es horrible, que no sé cuánto. Se va porque qué lindo que es Occidente. Y estando en Occidente se da cuenta de lo que es aquello. Entonces el tipo dice que Estados Unidos y la OTAN están superando las atrocidades de Hitler. Nunca mejor dicho. Y pone de ejemplo lo que le hicieron a Milosevic. Dice, el propio secuestro de Milosevic fue una operación de bandidos. Cuando a Milosevic lo sacan de Belgrado y se lo llevan a La Haya. Lo sacan a la fuerza, ¿verdad? Con la complicidad del presidente que había ganado, que lo habían financiado los de la OTAN para que perdiera las elecciones Milosevic. Flagrante violación de las normas legales y morales reconocidas, ¿verdad? Pero miren, me llama la atención esto que dice, que la actitud de Milosevic, dice Zinoviev, ¿verdad?, es un precedente de resistencia personal a la canallada mundial y un precedente de enormes proporciones. Es un ejemplo ante los países y pueblos enteros que capitulan ante la insolente, cínica, moral y legal canalla americanización. Oyeron a todos esos países y gobiernos que capitulan ante la insolente, cínica, moral y legal, podría decirse, canalla americanización, estadounidización, si acaso existe la palabra. Si Hitler hablaba de espacio vital y de la necesidad de exterminar a las razas inferiores, descaradamente el occidente moderno exterminó a millones de personas bajo la bandera de los mejores ideales de la lucha por la democracia, por la libertad religiosa. Las tonalidades de las banderas de Occidente van desde la carga del hombre blanco hasta garantizar la libertad y la democracia. Estamos claros, y no miras que ahora los gringos para todos te sacan la seguridad de su frontera, el espacio vital de Hitler. Y matan, asesinan, masacran a pueblos enteros en nombre de su seguridad, que además está falsamente amenazada. Como cuando declararon a Venezuela, después Nicaragua, Cuba, amenaza a su seguridad. ¿Cuál amenaza? Pero eso es el escudo para después lanzarte un ataque militar, que no han podido hacerlo porque saben a qué se meten. Pero lo hicieron en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, por citarte 4 ejemplos. Yugoslavia. Y han masacrado millones de gente en nombre de eso. Superando a Hitler. Superando a Hitler. Fíjate bien lo que dice. Todos los récords de atrocidades y de sinvergüenza han empezado a ser batidos por los líderes de Estados Unidos y de sus países subordinados de la OTAN.
En las conclusiones ya me voy. Las conclusiones ahí se las dejo para el miércoles, que son extraordinarias las conclusiones. Son los 3 famosos principios que ejecutaron los instrumentos de Occidente para los países subalternos, y luego el cierre, que es salvaje. Se los dejo para el miércoles. Eso: trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.